Hola, ¿cómo estás? Quien te saluda es Marco Cáceda. Estamos en una nueva edición más de Punto y Coma. Hoy día es un día maravilloso. Estamos comenzando el año 2015. Guido Yepes, feliz año. Feliz año también Feliz para año. ti, Marco, para toda tu familia y para toda la audiencia que ve esta programación. Claro que sí. Tenemos hoy día el honor de empezar este programa de Punto y Coma, iniciando el año 2015. Estamos sumamente felices, mandamos un saludo para todos nuestros televidentes. Y hoy día tenemos una visita especial, un amigo de la casa, un amigo personal de hace muchos años, el señor Guido Yepes. Guido, muchas gracias por haber aceptado la invitación a Punto y Coma. Esa es tu cámara, puedes darle un saludo a nuestros televidentes. Marco, muy buenos días. Para mí es un placer estar aquí compartiendo contigo este micrófono, este momento, esta programación. Primeramente, déjame felicitarte. Gracias, Guido. Porque este es un programa que ya tú me lo habías dicho, pero ahora lo estoy viviendo en vivo, en directo. Te felicito. Muchas gracias. Porque tú estás haciendo algo muy excelente, algo muy bueno, que es llegar allá afuera, llegar a nuestra gente, llegar a esta población que necesita mucha información y sobre todo lo que a ti más te llega, lo que tú más haces y lo que mejor sabes hacer, que es dar muy buenos consejos y compartirlo con el resto de tus hermanos. Claro que sí. Muchas gracias por esa palabra, Guido. Guido Yepes, para nuestros televidentes, es productor de un programa radial que se llama Buenas Tardes Orlando, en la 10:30 AM, la grande. Anuncio no pagado, anuncio no pagado. Muy bien, y es todos los jueves, usted puede sintonizarlo acá en nuestra bella ciudad de Orlando, todos los jueves de 3 a 4 de la tarde. También es un analista político, pero bajo un lente cristocéntrico en este país. Tú tienes viviendo acá 46 años. Correctamente. O sea que tú conoces mucho de la historia de Estados Unidos. Marco, tengo el privilegio de haber llegado a este hermoso país y de tener ya 2 generaciones. 2 generaciones. Hice mis primeros, como se dice, pininos. Salí de mi país, Ecuador. Ecuador. De la ciudad de Guayaquil, donde nací, y llegué a la ciudad de los rascacielos. En aquel tiempo se lo llamaba rascacielos. Después le cambiaron el nombre de la Manzana Grande. A Nueva York. A Nueva York, en el año 1968. Guido, una vez más, muchas gracias por estar acá y vamos a conversar un poquito. Yo sé que el televidente va a poder capturar tu experiencia. Lo que vamos a hablar, vamos a hacer un análisis bajo el lente bíblico, bajo el lente cristocéntrico, cómo este país ha ido desarrollándose en estos últimos 30, 40 años. ¿Qué te parece, Guido? Vamos a recorrer un poquito. Yo te voy a pedir que bajo la experiencia, la sabiduría, tú eres un hombre de mucho conocimiento, de mucha sabiduría. Muchas veces nos hemos sentado a tomar café y hemos hablado 1 hora, 2 horas de muchos temas, y yo sé que tú eres un hombre que está enriquecido de mucho conocimiento. Sobre todo, conoces mucho de lo que es este país. Así que yo te voy a ir guiando y vamos a ir retrocediendo un poquito el tiempo. ¿Qué te parece? Vámonos un poquito atrás. Bajo el lente bíblico, cuando tú llegaste a este país, ¿cómo era este país? Explícale al televidente, porque es posible que el televidente de repente tiene poco tiempo en este país y no conoce, pero hoy va a conocer un poquito de la historia, lo que tú nos puedes decir de este país. ¿Qué cambios ha habido? ¿Cuántos cambios de rumbo ha tenido este país? Porque este país tiene fundadores, sus primeros padres, y tú lo sabes, son padres, esos primeros padres cristianos que siempre consultaban a Dios todo. Incluso parte de todas nuestras declaraciones y toda nuestra estructura gubernamental está basada en la palabra de Dios, como tú bien lo sabes. Pero háblanos un poquito, ¿cuál es tu opinión? Tu opinión desde cuando tú llegaste, y vamos a ir avanzando a cómo encuentras este país y cuál es el futuro de los Estados Unidos. Y Marco, primeramente,
cuando llego a este país, yo traía ya una fundación, un aplomo Ok. religioso, si lo que queremos llamar así, porque es la forma en que nuestra familia y específicamente yo fui formado. Claro. Entonces, cuando llego acá a la ciudad de Nueva York, veo un mundo diferente, completamente diferente. Veo un mundo material ante mis ojos completamente cambiado, algo que yo nunca había visto, únicamente por fotos o por postales. Ok. Recuerda que los países latinoamericanos, todas las ciudades 50 años atrás eran diferentes. Claro. Entonces, yo no sentí un choque, sino que más bien sentí que era un poquito de intimidación llegar a un país con muy poquito inglés, porque el inglés que nos enseñan a nosotros Es muy básico, ¿no? es muy básico en los sí. colegios, exactamente. Claro. También agregándole que mi oído estaba afinado porque yo estuve alrededor de sacerdotes norteamericanos, Ok. porque mi religión es católica. Ok. Y eso me sirvió mucho, porque fui empezando a conocer una cultura, reitero, completamente diferente Ok. en mi país. Entonces llego acá ya, pero veo algo completamente diferente. Pero a la vez sentí un poquito de intimidación, porque cuando tú llegas nuevo, un jovencito de 15 años, cuando tú acá prácticamente tienes que adaptarte a un idioma, a un sistema primermundista, a un sistema completamente desconocido. Pero sin embargo, ¿no? Fueron pasando los años y me fui adaptando con mucha facilidad. ¿Cómo eran los Estados Unidos en ese tiempo? Los Estados Unidos, Marco, Cuando tú llegaste, ¿en qué año llegaste tú? en 1968. ¿Quién estaba en ese momento de turno como presidente? Bueno, de turno prácticamente estaba el fallecido presidente Johnson. Johnson. Ok. Y teníamos de alcalde también un fallecido señor de apellido Lindsay. 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 Ok. Cuéntanos un poquito cómo era la vida en Nueva York, cómo era la vida en los Estados Unidos cuando tú como dices, llegaste de tu país natal, Ecuador, y te fuiste adaptando. ¿Cómo eran los jóvenes? Tú llegaste muy joven. ¿Qué edad tenías cuando tú 15 llegaste? años. Pues imagínate, jovencito. 15 años. ¿Cómo eran esos valores de los jóvenes en ese tiempo? ¿Cuáles eran las costumbres? Háblanos un poquito de cuál era esa dinámica de vida de un estadounidense en ese tiempo, en el año 68. En los años 68 había un movimiento que se llamó el de los hippies. Ok. Yo personalmente no participé, como dije anteriormente. Sí. Yo ya venía con mis valores, venía ya con una mi formación. expresión, una formación De casa. tranquila, si lo queremos poner así, ¿verdad? Desafortunadamente era una generación donde ellos querían hacer algo diferente, demostrar algo que ellos no compartían, porque en aquella época estaba la guerra de Vietnam. Sí. Entonces los hippies se crea porque una gente que querían era vivir como tenían ellos un sinónimo que decían amor y paz. Amor y paz. Amor y paz. Ese era el sinónimo y por cierto hacían así. Amor y paz. Amor y paz. Muy bien. Entonces yo, reitero, llego y pues veo... Era muy contagioso eso en los jóvenes. Bueno, está la música. Tú sabes que siempre en la juventud está la música, ¿no? ¿Qué música había Pero, ahí? bueno, estaba la música de, por ejemplo, de Mamas y de Papas, estaban los Beatles, estaban los Rolling Stones, Ok. que era la música que se había difundido, no mundialmente. Ok. Ahora, yo traía la música de mi país, ¿no? de Latinoamérica. Claro. Como los iracundos. Claro. Traía formaciones, digamos, completamente diferentes, ¿verdad? Claro, claro. El grupo Palito Ortega, Leodán, canciones pues, más románticas, ¿no? Claro. Porque es lo que pues a nosotros
nos distingue, Claro. ¿verdad? El latinoamericano, mucho romance. Ok, te pregunto, ¿cómo estaba el ADN cristocéntrico en esos años en Estados Unidos? ¿Qué cargaba la gente? ¿Había un temor de Dios? El joven de ese tiempo tenía temor de Dios, respetaba a Dios, era un joven o una jovencita de valores, o ya tú veías que desde esos años ya había un rompimiento, una pérdida de valores. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ok, en mi opinión, yo no creo que había pérdidas de valores, Ok. Marco. En cada generación, ahora sí voy a profundizarme ya en la pregunta en la que tú me estás haciendo. Han habido, siempre en las generaciones, han habido gente rebelde, jóvenes rebeldes, han habido jóvenes que han sido moderados, ¿no? Y yo era de ese grupo. Okay. O sea, siempre ha habido más bien una tranquilidad, si queremos llamarla así, en que cada persona, cada joven iba a desarrollarse, iba a actuar de acuerdo a la procedencia de su hogar. Okay. Que eso ha sido lo básico, Marco. Influía mucho el hogar. Definitivamente. En esos años. Definitivamente. Ya. Entonces, mis amigos que compartí, ¿verdad? Claro. Éramos iguales, porque algo que yo siempre traté es, como te dije, tenía la formación. Yo siempre, y sobre todo, Marco, yo tuve temor a un todopoderoso. Tuve temor a Dios. Okay. O sea, reitero, yo venía de mi país, fui monaguillo también. Claro. Entonces, esos valores llegaron a calar mucho en mí. Okay. En que yo siempre supe, y más bien distinguí entre lo bueno y lo malo. Okay. Y me gustaba siempre irme por lo bueno. ¿Cómo era el ambiente? ¿Qué fue desarrollándose en esos años? Cuando fueron pasando los años, ya no el 68, quizás el 70, 72, la política cambió un poco. Vino otro presidente de los Estados Unidos, ¿es cierto? Definitivamente. Entonces eso creó una atmósfera en este país diferente. Este país ha ido evolucionando. Cuéntale un poquito al televidente cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido cambiando el ADN de este país. Bueno, ok, voy a continuar entonces contestando tus preguntas. Se ha ido cambiando también porque recuerda que vivimos en un país acelerado. Siempre ha sido igual. Acelerado. Acelerado, Okay. sí. Acá, cuando tú, no sé si tú hayas tenido la oportunidad de compartir el metro, el subway que se llama en Nueva York, caminas tú por las calles, la Quinta Avenida, las principales avenidas de la ciudad. Okay. Todo el mundo anda en lo suyo. En lo suyo. Allá no miran a los lados. Claro. Entonces, eso hace que hay un aceleramiento en todo la vida de la persona, en todo lo que hace. Entonces, ¿qué pasa? Que, en mi opinión, usualmente el ser humano, yo creo que de lunes a viernes o de lunes a sábado es de una forma y el día domingo posiblemente es diferente. Ok. ¿A qué te refieres? Ok, porque eso me refiero a que antes se decían, aquella persona maneja como cuando va los días domingos a la iglesia. Ok. ¿No? Entonces, hay gente que... Había un cambio de postura, un hábito, digamos, diferente. Sí, Okay. sí, se sentía un poco, ¿no? Okay. Pero no era tan marcado. Yo lo que siento y me doy cuenta a través de los años, o sea, voy a adelantarme un poquito. Claro, por a la supuesto. actualidad y Sí. después regreso. Porque regreso. básicamente yo creo que esa es la mejor forma Claro. que uno puede hacer un análisis, ¿verdad? Sí, porque estamos comparando. Sí. Como ahora, las cosas son completamente diferentes. ¿En qué es diferente ahora? Aunque por ejemplo? vivimos, a eso voy a llegar. Claro. Aunque vivimos seguimos viviendo, Marco, en un mundo acelerado. Pero en cambio, hay valores que unos lo están perdiendo y otros también lo están adquiriendo. Ok. Porque recuerda que la sociedad es de cambio. La sociedad... ¿Podríamos decir que hay una evolución? Definitivamente. Ya. Definitivamente. Recuerda que
todos los países evolucionan, Evoluciona. independientemente, Marco. Claro. Primer mundo o tercer mundo. Claro, Todo evoluciona. claro. Date cuenta las noticias que estamos nosotros escuchando. O sea, hay una evolución. Ahora tenemos, y yo diría que a hoy en el día, habemos personas con mucho mejor conocimiento debido al alcance tecnológico, Claro. que antes no, Marcos. Hay una tecnología muy grande ahorita. Completamente. Estamos al día de lo que está pasando en New York o lo que está pasando en California. Estamos más acelerados, como tú Exacto. usaste esa palabra. Exacto. Claro que exacto. sí. O sea, seguimos viviendo, ¿no? en ese ritmo acelerado. Ok, te pregunto, ¿qué cambios estructurales ha dado Estados Unidos en estos últimos 30, 40 años? Si tú tuvieras que enumerarme con tu mano y contar 3, 4, 5 cambios estructurales que ha dado Estados Unidos, bajo el ente bíblico, bajo el ente cristocéntrico, ¿qué ha cambiado Estados Unidos en su gente, en su pueblo, en su ADN? ¿Por qué Estados Unidos está alejándose a la luz de la Biblia, a la luz de Dios? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo nos hemos mezclado con ideas diferentes que nos han debilitado, que nos han alejado? ¿Qué piensas tú, en tu opinión, un hombre que ha recorrido tantos años en este país, un hombre que siempre ha estado al lado de un micrófono haciendo análisis bajo este contexto? ¿Cuál es tu experiencia? Si yo tuviera que preguntarte, que resumas esto, ¿qué dirías tú? Es muy triste lo que voy a decir, Marco, pero es la realidad. Los valores familiares se han perdido. Los valores familiares. Se han perdido. Ok. ¿Tú crees que ahí empezó el quiebre? Ahí empezó, Marco. Valores familiares. Recuerda lo que fuera de micrófono y a Sí. través de los años que nosotros hemos hablado, hemos hecho tertulias. Sí, sí, sí. Siempre por hemos supuesto. hablado. Incluso en la radio. ¿Verdad? ¿A dónde viene la educación? No en las escuelas. Es en tu casa, En la casa. donde nuestros padres tienen el deber de educarnos, Claro. no mandarnos a la escuela. Claro. A la escuela se los va a educar académicamente, Claro. nada más. Ahora, otro detalle que lo siento yo mucho y veo que esa es una de las razones en que el hecho que una Biblia la están sacando de lugares donde tiene que estar. Están retirando la Biblia. Sí. Hay una tendencia a sacar la Biblia de todos los lugares oficiales. Exacto. Llámese Fuerzas Armadas, llámese Lugares públicos, Marco. lugares En públicos, una llámese biblioteca. escuelas, hasta de los hoteles. Creo que en muchos hoteles ya no hay ni una Biblia. Antes se encontraba una Biblia en la mesita Siempre, de noche. siempre se Ahora ya encontraba. no hay una Biblia. Bueno, no, puede ser que haya, Sí. pero yo creo que dependiendo es de la administración. De la administración, de Yo la diría, política ¿no? interna. Exacto. Ok, ¿por qué hay esa tendencia? ¿Por qué crees tú que hay una tendencia a un supuesto libertinaje en este país, que es un modelo en el mundo, es el país más poderoso todavía del mundo? ¿Por qué? Porque se dice, Estados Unidos estornuda y todo el mundo se afecta. Le da Entonces, neumonía. exacto, somos un modelo en el mundo, somos un modelo de valores, somos un modelo de principios, pero entonces estamos influyendo al mundo donde le estamos dando la espalda a Dios. ¿Qué es lo que ha pasado si nuestros primeros padres en este país, incluso las declaraciones en las estructuras de la organización de gobierno, están instauradas por el principio de Dios? ¿Cómo es que hemos llegado hasta ese punto, Mariano? Bueno, Guido. Marco, es que justamente ahí es donde está lo triste. Ujú. Que yo me pregunto, ¿por qué cambiar algo establecido? Porque tenemos que estar claros que nuestros padres fundadores de este país y de los países de nosotros, de donde venimos, Marco, han sido patriotas. Fueron individuos que tuvieron una formación excelente en sus hogares. Ok. Entonces, cuando hay una evolución, dicen que, y es lo que escucho yo afuera, ¿no? Que todo el mundo tiene derecho a una opinión, ¿verdad? Inclusive aquí sabemos que en nuestro país, los Estados Unidos, a quien hemos acogido, ¿cuál es la primera enmienda? Es la expresión de palabra. Sí. ¿Verdad que es o no es así? Por supuesto, ¿Ya? es la primera enmienda. Ok, entonces, cuando hay esos cambios, yo creo que hay mala interpretación
en que tienen ellos o la gente que consideran que pueden despojarse de algo, porque vamos entonces, vuelvo a la evolución, porque hemos evolucionado y ya no necesitamos de aquella cosa, o de aquella forma de vivir, o de aquella costumbre. Se llega al punto, Marco, que ya tú tienes que recordarte, Claro. en las escuelas, ¿qué nos hacían a nosotros hacer? Cuando íbamos ingresando a nuestras escuelas, ¿verdad? La proclamación, ¿verdad? Al derecho a la patria, ¿verdad? Eso se está perdiendo aquí también. Se ha perdido esa esencia. Se digamos. está perdiendo. O sea, no quiero decir, no quiero generalizar tampoco, claro, Marco. Claro, no, estamos bien, pero estamos haciendo un análisis. Estamos hablando, para resumir, porque vamos a entrar a un segmento nuevo, vamos a hacer un descanso, pero estamos hablando entonces, para resumir, tú has mencionado la familia. El origen del quiebre, del desgaste y de darle la espalda a Dios empezó por la familia. Hay una pérdida de valores y estás hablando ahora también de que estamos perdiendo el rumbo en ese sentido patriótico de este país. Correcto. En muchas ocasiones se está dando esta radiografía en este tiempo. Vamos a hacer una pausa. No se mueva de su canal de televisión, no cambie de canal porque esto se va a poner más interesante. Vamos a entrar a nuestro segundo segmento y regresamos en punto y coma acá con nuestro invitado especial del día de hoy. Estamos en el primer programa del 2015, ¿verdad? Primer programa del 2015, así que estamos muy contentos. Estamos creyendo que este año va a ser un año poderoso. ¿Tú también lo crees, Guido? Declarado. Declarado, muy bien. Hoy, 2014, lo declaro. Lo declaramos, Marco. Muy bien. Excelente. Regresamos. Estamos de regreso acá en Punto y Coma. Hoy día es un día muy especial. Tenemos un invitado muy especial, un amigo de la casa, un amigo personal. Gracias, Guido, una vez más por estar acá en Punto y Coma, haber aceptado la invitación. Y estamos haciendo un análisis sobre los Estados Unidos en Norteamérica, bajo un lente cristocéntrico. Guido es una persona que ha vivido acá 46 años. Es un analista político bajo una visión cristocéntrica. Tiene también, si usted quiere pues sintonizarlo, tiene su programación Buenas Tardes Orlando en la radio 1030 La Grande todos los jueves de 3 a 4 de la tarde. Así que si usted quiere escuchar un poquito más a Guido Yepes, pues usted simplemente sintonice acá en esta bella ciudad de Orlando esa estación. Muy bien, Guido, estábamos hablando sobre Estados Unidos. Tú nos estás narrando un poquito en base a tu experiencia, estamos haciendo un análisis sobre nuestros padres fundadores, sobre el cimiento que empezó esta nación. Es cierto, esta nación empezó bajo un lente de Dios. Religioso. Y religioso. Y se estableció bajo se organizó y se estructuró bajo esta visión. Pero estamos recorriendo un poquito desde el año 68 en adelante, y uno de los puntos que tú me has indicado, de acuerdo a tu análisis en el que estamos juntos, es que la familia perdió el rumbo. Qué interesante esto, porque la Biblia nos habla de la cabeza. La Biblia nos habla del sacerdote. Tú sabes que la Biblia, es que la Biblia es tan maravillosa, Guido. Perfecta. Todo está puesto en el manual que se llama la Biblia. La Biblia nos habla de que si el sacerdote conduce bien ese barco, si el sacerdote se pone de pie y es el hombre de oración, el hombre que se levanta, el hombre que está guiando a su esposa, a sus hijos, el barco va en buen rumbo. Pero cuando el sacerdote o la esposa del sacerdote empiezan a tener problemas y sueltan las riendas de esa conducción, los hijos quedan a la deriva. Los hijos necesitan de un guía, los hijos necesitan de un modelo. ¿Quién es su héroe? Hemos hablado de esto en otras oportunidades. Mi héroe mi papi, mi héroe mi mamá, ¿no es cierto? Pero cuando no hay un héroe en casa, no hay con quién hablar, no hay con quién recostar la cabeza en el hombro de alguien, que alguien le diga, no vayas por ese camino, tienes que ir por este, tampoco vayas por el guía, el mentor.
que falta es eso. Y tú acabas de indicar algo muy preciso. De acuerdo a tu análisis, tú has dicho de que el primer quiebre en este país empieza por casa. La primera pérdida, por decir así, el duelo primero, el de los hogares. Continúa narrándonos un poquito tu análisis. En base a lo que tú estabas diciendo del sacerdote, Sí. yo escuché desde muy niño, de que tuvo uso de razón, que decían que cuando el pueblo es loco y hasta el sacerdote, ¿qué se espera de ese pueblo? Si hasta Es un mal guía, es un mal guía. Por supuesto, Marco. Lógico. Entonces nosotros, como padres, como miembros, como cabecera de un hogar, Así es. hemos tenido la obligación de formar ese hogar. Marco, y muchas veces no es fácil. Ahora, posiblemente, yo tuve, y yo hablo ya a nivel personal, Claro. yo no quiero generalizar, Claro. pero yo me siento bendecido, Marco. Me siento bendecido porque yo desde muy temprana edad, yo supe lo que, supe lo que quise. Y además también lo puse en práctica. Claro. Porque yo a mis hijos no les enseñé, o más bien ellos vieron que yo fumara. No vieron el alcohol. No vieron malas costumbres, malos hábitos. Claro. Porque es que nosotros, como padres, tenemos el derecho y la responsabilidad, Claro. como guía, como sacerdote, reitero, Claro. de ese hogar, de ese templo que se llama hogar, de ese núcleo familiar. Tenemos que trabajar duro y dejar un legado. Entonces, déjame seguir. Entonces, Seguimos. como en se este dice, análisis. Sí. Sí, en el análisis. Cuando nosotros acá, en este país, tenemos la costumbre que se trabajaba de lunes a viernes y quizás el día sábado, mediodía, te estoy hablando de vivencias personales. Ok. El domingo las tiendas las cerraban. ¿Se cerraban las Se tiendas? cerraban, Marcos. Wow. Se cerraban las tiendas. Completamente cerradas. Eso fue hasta por los años 70. Cuando evoluciona, que es lo que te estoy diciendo, que los países van evolucionando, el sistema va evolucionando. Y tenemos también que decir las cosas como son. A veces duelen, pero hay que decirlas. Vivimos en un país capitalista, en un país de comercio, en un país donde 24 horas es mejor tener abierto un establecimiento comercial que 8 o 10 horas. Entonces, eso viene ya una presión familiar. Un país consumista. Exactamente. Te voy a agregar algo y le vamos a hacer, no porque lo quiera hacer, sino que más bien a lo que voy a decirte. Claro. Aquí hay una empresa de comida rápida, no le voy a decir el nombre, Ok. de comida rápida, donde los días domingos se cierran para que las personas compartan familiarmente y vayan ellos a su templo, a su iglesia, pero esa es la idea de ese empresario que acaba de fallecer en este año. Sí. Tenemos, por ejemplo, hay otras entidades comerciales que los días, por ejemplo, como el que acabamos de pasar, de Acción de Gracias, este supermercado lo cierra también ese día. Entonces, imagínate, Marco, a qué hemos llegado nosotros, que después de la cena nos están bombardeando de publicidad, que tenemos que salir a comprar, porque las ofertas van a empezar a las 6 de la tarde, o 7 de la tarde, o 10 de la noche del día jueves. Tenemos que amanecernos. Marco, ¿sí o no? Hay una presión. Entonces, nos están llevando, Marco, es por un camino. Hemos perdido la esencia. Es lo que te estoy diciendo, y es lo que yo compartí con la gente, con los familiares que estuvimos rodeados, que cómo es posible que te tratan de cortar un momento familiar porque hay que ir a hacer compras. Pero si lo pueden hacer el día siguiente, que es el día viernes, que es el día, lo que se llama acá el Viernes Negro. Porque hay una historia de ese nombre, historia del Viernes Negro, ¿no? Sí, sí. Ok, que ya todos lo sabemos, ¿verdad? Porque las entidades comerciales no quieren estar en rojo. Así quieren estar en negro. En negro, ¿ya? a favor. Ok, entonces está obligando, o sea, el sistema, Marco, ha cambiado tanto que los que no tenemos el carácter para mantenernos de una forma que nosotros nos vayamos a sentir bien, cómodo,
y no hacer ese cambio familiar, tenemos que mantenerlo y cuesta, Marco. Ahí quiero ir para ir concluyendo, ¿Qué debemos hacer, Guido, de acuerdo a tu experiencia, para capturar y preservar esa unidad que tú estás hablando familiar, esos momentos con nuestros seres queridos y no dejarnos llevar por esta corriente, ¿no? Por esta que es tan rápida? Tú decías, hay una aceleración hoy más que nunca y hablabas incluso de la tecnología y demás. ¿Cómo tenemos que hacer para preservar, para yo estar con mi familia, estar juntos con ellos, con mis seres amados, esos valores? ¿Qué tenemos que hacer? Porque si no hacemos algo, Guido, vamos a ir a un futuro en los Estados Unidos. Va a empeorarse. Que va a empeorar. Sí. ¿Cómo preservamos la imagen de Dios que trae todo esto? Trae perdón, trae restauración, trae reconciliación. ¿Cómo preservamos todo esto, Guido? ¿Cuál es tu opinión? Es muy difícil, porque también quiero ponerme en los zapatos de la gente allá afuera, de la radioaudiencia, de los televidentes. Es muy difícil, Marco, porque también hablar es fácil. O sea, por eso es que yo tengo una costumbre, Marco, que nunca generalizo. Porque yo tuve la oportunidad de sacrificarme trabajando también fines de semana, donde ya no compartíamos familiarmente. Y esos momentos que yo dejé de compartir con mi familia, Marco, uno después, a través de los años, tú lo sientes y lo sientes profundamente. Wow. Porque el tiempo ya no se retrocede, Marco, jamás. Cada día que pasa es un día valioso. Definitivamente. Cada hora es una hora valiosa. Definitivamente. Entonces yo entiendo también a aquellas personas que están obligadas a trabajar, Marco, porque en este país todo el mundo tiene un horario de trabajo. Sí. A unos trabajan de día, otros trabajan de noche. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ahí es donde yo digo, que digamos, lo reitero, que yo me siento un hombre bendecido. Gracias a Dios que por muchos años ya he tenido mi propio negocio y yo mismo he podido poner mi horario de trabajo. Tú has dicho una palabra clave, tu propio negocio. Y volvemos a ese principio de reino que está escrito en la Biblia. Lo hemos analizado en programas anteriores acá. El principio del reino, de poder cruzar el puente y dejar de ser empleado y lograr, porque esa es la voluntad de Dios, Guido. Tú lo sabes, esa es la voluntad de Dios. Lograr tener lo nuestro, para tener, tú lo dijiste, tu propio horario, donde pues podemos ya dedicarnos más a nuestra familia. ¿Qué pasa? ¿Cómo ves el futuro de los Estados Unidos en tu análisis? Marco, de acuerdo a tu experiencia, Guido. Yo lo veo y lo sigo viendo prometedor. Esto es un país muy grande. Este es un país donde acabé de escuchar la noticia en esta semana que esta recesión, esta crisis que tuvimos de hace 6, 7 años, fuerte, de que iba a durar mucho más largo. Y el desempleo ha bajado. Sí, ha bajado. Vemos, la gasolina ha bajado. Bendito Dios. Gloria a Dios. El stock market, la bolsa de valores, Sí. históricamente, Sí. sobre 17,000, llegando ya casi a 18,000. Eso es histórico, Marco. O sea, yo lo veo con buenos ojos. Ok. Pero, sin embargo, ¿Qué cambios tenemos que hacer? permíteme. Sí. Ahora, tenemos nosotros mucha competencia. Tenemos los países emergentes. Sí, sí, sí. Que muy que ahí emergentes están. Ahí donde voy a retroceder, Marco, Sí. de los años 60 Ok. o 70, cuando vine a este país. Nosotros, los Estados Unidos, Norteamérica, era el líder único. Tú no escuchas todas estas convenciones que le llaman en inglés summits. ¿Qué hay? Hay summit europeo, hay summit de asiático-pacífico. Yo te puedo desglosar, Claro. pero no quiero tomarte mucho tiempo. No, sí. Pero sabemos que hay otros países ya también con poder de industria. Entonces este país ya tuvo que compartir ese mercado. Recuerda, la globalización.
¿Qué significa? Mire esa pantalla, Marco. Sí. Está solamente tú, tienes una computadora, tú solamente pones el dedo y ya. Y sale toda la Te conectaste con el mundo. Los negocios ahora se hacen a través, vía electrónica. ¿Cuánta gente que trabaja ahora también desde su casa, Marco? Sí. Empresas que ya al empleado también le requieren que si puede se quede en su casa. O cuántas empresas más que están también tratando de disminuir su personal. Claro. Te voy a poner otro ejemplo. Los vehículos. ¿Tú alguna vez fuiste a Detroit a ver cómo se fabrican no los carros en este país? No he tenido la oportunidad. Marco, eso era una línea de ensamblaje de seres humanos. Entonces, por razones económicas, fueron suplantados por robots. Wow. ¿Me sigues, Marco? O sea, es mucho lo que yo tengo que desmenuzar, pero obviamente el tiempo nos apremia. Claro. Y no podemos llegar, ¿verdad?, a decirte, ¿no?, todo ese cambio, ¿no?, profundo. O sea, estamos haciendo una cirugía, pero superficial. Claro. No queremos hacerla profunda porque nos tomaría mucho tiempo. Por supuesto. Pero esos son los cambios, Marco. Ahora, ok. Tú dices que hay un buen futuro, entonces. Tú tienes esperanza que hay un buen futuro. Sí. ¿O crees que las cosas van a ir mejorando? Y es que ya están mejorando, Marco. Están mejorando ya. Están mejorando. Lo que tenemos nosotros es que despabilarnos y aceptar que hay otras industrias, hay otros países industriales. Mira nosotros todos, mira esta pluma, todo esto, ¿dónde es hecho esto? ¿Dónde es hecho esto? Claro. ¿A dónde es hecho? En China. O sea, yo no sé si es que nosotros hemos enriquecido a China o serán por sus propios medios. O sea, yo no quiero entrar, reitero, ¿no?, a hacer una cirugía profunda. Claro. Pero tenemos competencia. Acabo de ver en las noticias que en la India van a construir unas ciudades. Esos son los mercados emergentes, Marco. O sea que la competitividad. Tú lo que nos estás hablando entonces que hay una competencia mundial y que hay países que eran desapercibidos que ahora son países emergentes. Bueno, en Latinoamérica hay muchos países que están... Y no hemos mencionado Latinoamérica. No, fíjate que le he dejado a un lado. Sí, pero en Latinoamérica hay muchos países emergentes hoy en día. Sí. Exacto. Sí, eso es muy cierto. Guido, en este análisis y en este pasaje que hemos llevado, en este viaje que hemos llevado a nuestros televidentes, yo quiero hacer una pausa acá y quiero hacerte algunas preguntas específicas. Valores. ¿Por qué hay tanta pérdida de valores? Vemos que la juventud ha perdido la esencia de los valores cristianos. ¿Qué crees tú que ha sido el problema? Tú nos hablaste de los hogares, pero ¿qué otra cosa más? Si tú tuvieras que agregar otro ingrediente, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nos hemos vuelto tan liberales? Ok, te voy a decir rápidamente. Hollywood. Ok. Los estudios de Hollywood han exportado Wow. muchas cosas buenas, pero muchas cosas malas también. ¿Tú crees que eso ha sido una influencia? Definitivamente. ¿Cuánta violencia en esas películas que hacen? Marco, hoy en el día, cualquier película que tú vayas a ver, tienes que tener cuidado. Wow. Violencia verbal. Tremendo. Y hay violencia sexual y droga. Por favor. Marco, si nosotros vemos las películas de los años 50, de los años 40, eran películas... Otra esencia, otro ADN, otro ADN. Toda la familia compartía. ¿Tú crees que entonces los medios de televisión han influido para tener este quiebre de valores? No digo televisión en sí, Marco. Bueno, las películas. Las películas. ¿Tú por crees eso dije que Hollywood? Sí, Hollywood. Ok. Entonces, ¿tú crees que por ahí, digamos, eso ha sido como que el río que ha caído y ha destruido y toda esa juventud de este siglo, de este tiempo, de estos últimos 20 años, ha dicho, no, este es el mundo de vivir. Así se vive, liberales. Y es lo equivocado que están allá. Sí. O en los países donde esas películas han sido exportadas. Entonces la gente cree que de matar, de coger una metralleta y aniquilar en un shopping center, y eso está pasando, Marco.
Hasta los juegos de Nintendo de los niños. Todo es violencia, Es una guerra, sangre. pero atroz. Todo es- Marco. Y le dan más puntaje si mata a más personas. ¿Es así o no? Le dan más puntaje. Es el propósito de quien inventó ese juego, Marco. Ahora, ¿por qué Eso le entonces no gusta a la inventan? gente. Eso es lo que le gusta a la nueva generación. Nueva generación. Esa es la evolución. Sí, pero una Marco. evolución que nos está llevando lejos de Dios. Marco, Estamos ¿tú perdiendo los valores. Marco, ¿tú estamos dejando esa esencia de paz, de reconciliación. O sea, estamos todo es sangre, guerra, sexo. Estamos yendo por un camino equivocado. Si esa tecnología que la estamos viviendo ahora hubiese estado 30 años atrás, cuando mis hijos eran pequeños, yo no se las iba a comprar. Marco, con mis hijos fuimos a ver las películas de Popeye. Íbamos a ver la película, lo máximo era por allá la Guerra de las Galaxias. Que eso era ya algo muy... Pues eso era ya avanzado 100 años. Eran como decir director, George Lucas, era el Julio Verne de los años, del siglo pasado, o de hace 2 siglos. Claro. Por favor. Claro. Sí, Marco, ese es el problema. Es la sociedad, y por eso fui específico, es decir, Hollywood. Ese es el daño. Hemos perdido la esencia por ese lado. Hemos perdido, eso ha sido algo que nos ha contaminado, podríamos decir así. Definitivamente. Eso ha sido un virus que se ha metido en nuestra gente. Marco, yo te hago la pregunta, ¿cuál era? Ahora yo te voy a preguntar a ti, Sí. ¿cuál era la película que tus padres veían? Bueno, a mí me gusta mucho El Chavo del Ocho. Bueno, no, pero ellos no veían El Chavo del Ocho. No, veían este actor mexicano que ya falleció, Cantinflas. Cantinflas. Wow. ¿Tú ves? Eso Humor era blanco. Eso era todos los fines de semana, eso era ahí Ya. Cantinflas. ¿Ok? Las películas de Lo que el viento se llevó. Sí, claro. ¿Sí o no? Es así. O sea, Africa Queen. O sea, eran Hollywood en aquel tiempo tenía otras perspectivas. Recuerda que, ahora retrocedo lo que dije, el mundo va evolucionando, pero es en el aspecto comercial. Claro. Todo es economía, aquí todo se habla de dinero. Y en ese enfoque hay mucho peligro, Marco. Bueno, me están avisando que nos quedan 2 minutos para terminar, Guido. Muchísimas La gracias. programación. No, ya estamos ya. Nos quedan 2 minutos nada más. Yo sé que hemos podido hablar mucho, pero yo creo que hemos contribuido. El propósito de Punto y Coma es traer temas de actualidad bajo un lente cristocéntrico y también traer testimonios que Jesús está vivo y está obrando milagros poderosos. Yo te quiero dar gracias porque hemos extraído un poquito tu conocimiento. Yo sé que el tiempo ha sido corto, pero apreciamos mucho que hayas venido, hayas aceptado esta entrevista y te agradecemos que hayas podido recorrer con nosotros tu experiencia, tu análisis, lo que nos espera. ¿Algunas palabras finales puedes dirigirte a esa cámara? Definitivamente. Por favor, Guido. Bueno, no podía irme sin antes dar un mensaje al mundo entero, Por favor. que vivamos en paz, que ese centro familiar, ese núcleo familiar se aplome, que le pongan más cemento para que esos pilares sean más fuertes y sobre todo mucho amor y entendimiento al ser humano. Con eso yo quiero despedirme, Marco. Muchas gracias. Y Muchas paz gracias. al mundo entero. Y paz al mundo entero. Necesitamos mucho acercarnos a Dios, porque Él es el que nos da la paz. Él es el que inspira la paz, el perdón. Yo creo que el gran ejemplo que tenemos en Jesús, en Yeshua, es la paz, es el amor, Estoy de acuerdo, Marco. es el perdón. Estoy de acuerdo contigo. Fíjate, ¿qué hombre en la cruz le dice al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Necesitamos no perder en estos tiempos ese sentido de reconciliación, ese sentido del perdón. A veces hay hermanos de sangre o padres con hijos que no se hablan por años, Familiares o también. familiares, hermano. Es que a veces ese corazón se pone muy Se pone duro. muy duro Y hay que ablandarlo. y hay que ablandar. Y sobre todo, Marco, permíteme ya una Por supuesto, por supuesto. Que ante todo lo que dije, Sí, hay algo más importante, que gracias a mi Dios. Y Dios está vivo. Y vive en mi corazón diariamente. qué bueno. Gracias, Marco. Te agradezco por haberme tenido aquí en Un tu placer, programa. un placer. Muchas gracias, Guido. Muy bien,
Gracias por esta edición de Punto y Coma. Gracias porque tú has estado ahí y has recorrido con nosotros esta experiencia, este análisis que hemos traído de este gran país que es los Estados Unidos de América. Dios te bendiga y será hasta el próximo programa.